Bueno, bienvenidos a esta clase que tenemos hoy. He querido hacer una introducción a algo que hace mucho tiempo fue bastante famoso y tenía una gran resonancia en nuestro continente y se convirtió incluso en un movimiento, podría decirse un movimiento social, o inspiró al mismo tiempo muchos movimientos sociales como la teología de la liberación. Y quise ponerle el título de una iglesia revolucionaria no solo para hacerlo más atractivo, sino para indicar cómo una institución social como la Iglesia se empeñó y tuvo que ver mucho con algunos movimientos revolucionarios en nuestro continente, ¿no? He tomado prestadas unas ilustraciones de Jafet Gómez, un caucano o vallecaucano que hace unas ilustraciones increíbles y aquí en la primera pues tenemos a una marcha, una correría de un pueblo que está tocando unos instrumentos y tiene una imagen, una ilustración de Camilo Torres, que es el que se conoció como el cura guerrillero. Vamos a ver un poco más de la historia de él. Así que me interesa pues plantear hoy en una pequeña introducción lo que son los términos de la discusión a propósito de la teología de la liberación. Así que yo hice un diagrama que en este momento puede parecer pues un poco complejo, pero la idea es que este es el resumen y de esto vamos a empezar a hablar poco a poco, a desestructurar y a volver a armar este diagrama que tenemos acá, ¿no? Entonces, cuando decimos teología de la liberación, pues decimos dos cosas. Primero, cuando hablamos de teología, hablamos de un discurso, ¿sí? Hablamos de Dios, sea lo que entendamos en principio, al final por él. Teo quiere decir Dios y logos, pues es el discurso, la palabra que uno puede decir a propósito de Dios, ¿no? La teología dice mucho que, y especialmente la teología latinoamericana, que el hablar de Dios es un acto segundo, después del acto primero del misterio, de enfrentarse al misterio o de experimentar, de tener la experiencia religiosa de Dios, ¿no? Y pues el otro término es la liberación, que es un proceso, una práctica, es casi que el acto primero de lo cual les hablaba, ¿no? Antes de un discurso, la liberación tiene que ver con una acción. Entonces, pues como les decía, ¿no? La teología es un discurso que se elabora especialmente en Europa, aunque no únicamente en Europa, que nace en muchas otras partes, otras religiones tienen teología, pero cuando estamos hablando acá de teología, estoy hablando de la teología cristiana y en particular pues de la tradición católica y protestante, ¿no? Entonces, la teología es un discurso sobre Dios, busca una comprensión sobre Dios, mientras que la liberación eh, busca actos, acciones a propósito del ser humano o para liberar al ser humano, diríamos nosotros, ¿no? Aquí me plantean dos preguntas o me planteo dos preguntas, ¿no? La primera es esta relación que hay entre un discurso y una práctica. Es decir, cómo hacer un discurso, que en principio podría ser un discurso teórico, a partir de una práctica, a partir de una realidad, ¿no? A partir de una situación, de un fenómeno que comúnmente en la teología de la liberación en el cual yo estoy comprometido, ¿no? Y es que es el fenómeno de enfrentarse todos los días a la terrible realidad de vivir en este país, de vivir en este continente, de vivir en este mundo, en guerra, en pobreza, en injusticia, ¿no? ¿Qué se puede decir? Muchos teólogos europeos decían que si se podía hacer teología después de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede hablar de Dios de cara al sufrimiento del ser humano? Esa es una palabra. ¿No deberíamos preguntarle a Dios por qué sufrimos? ¿Por qué este mundo es tan injusto, por ejemplo? Hay otra pregunta, pues, que está ya en la relación de Dios y el ser humano, y es, ¿por qué en la teología cristiana mm, buscamos comprender a Dios a través del ser humano? ¿Sí? El lugar desde donde se piensa Dios, el lugar teológico, el locus, se le dice también así, es la experiencia humana, la experiencia del mundo también, y la experiencia especialmente de sufrimiento del ser humano.
Entonces, pues ambas preguntas, la A y la B, tienen mucho que ver, pero las quiero poner como alguien se lo podría preguntar, sinceramente, ¿cómo es posible que hay un discurso a partir de una práctica, no a partir de la teoría en sí misma, ¿no? ¿Y por qué comprender a Dios a través del ser humano? Pero hay otra cosa que me gustaría hablar, ¿no? Y es el primer punto. Vamos a hablar de la práctica y del proceso de la liberación y solo al final algo de la teología. Pues esta no es una clase de teología, es una clase de iglesia y problemáticas sociales. Y entonces pues me interesa abordar algunas problemáticas sociales y cómo la teología las entendía, ¿no? Para esto, pues luego vamos a hablar ya un poco de lo que entiende la teología por Dios a partir de esta realidad. Conviene decir que la teología se apoyaba, usaba, aprendía de las ciencias sociales, de la economía, de las humanidades, para entender lo que le pasaba, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de cuál ser humano, ¿sí? Cuando hablamos de la práctica del proceso del ser humano, de la liberación del ser humano, ¿cuál ser humano es el que hay que liberar? ¿Verdad? Y pues la liberación es la liberación del pobre. Esta palabra pobre, la pobreza va a ser algo eh, central. Tan es así que teológicamente dicen que Dios de la Biblia, luego Jesucristo, es un Dios que opta, es decir, decide, toma partido, se pone a favor de el pobre, ¿sí? Entonces, como esta categoría es tan importante, conviene preguntarnos qué es el pobre, ¿sí? ¿Quién es el pobre? ¿Por qué es pobre? ¿No? A un obispo, Elder Cámara, que tiene una frase lapidaria que decía que cada vez que yo le doy un pan a un pobre, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué es pobre, me dice que soy comunista. Entonces, un poco la pregunta aquí es por qué la gente es pobre. Podemos decir que la gente es pobre porque no tiene, no puede conseguir para vivir, para vivir. Y nosotros, la mayoría de los que estamos escuchando esto, somos de clase trabajadora y sabemos lo que es la angustia de pronto no llegar a fin de mes. Somos pobres, en otra escala seguramente, en otra proporción, por supuesto, eh, pero muchos nos hemos preguntado cómo hacer para llegar a fin de mes. No tenemos, no nos alcanza para vivir. Y algunos pensaríamos, podríamos decir que el pobre no, ¿por qué no tiene el pobre, mejor dicho? Y podríamos decir porque se le ha quitado, ¿no? En algún momento de la producción, de la vida, de la producción económica, se le ha quitado. Así él no lo sepa, se le ha quitado, ¿no? ¿Y qué es la pobreza entonces? Pues la pobreza es aquello que no permite una vida digna, ¿sí? Aquello que dificulta, obstaculiza el desarrollo pleno de las capacidades de los seres humanos, ¿no? Pero sobre todo, aunque en nuestro mundo hoy moderno, neoliberal, vemos todo de manera muy individual y con culpa personal, la pobreza es una situación social, es un fenómeno colectivo, no es una cosa que le pasa a una persona, es una cosa que le pasa a muchas. Es más, que le pasa a la mayoría de personas, ¿sí? En este mundo, en este país, la mayoría de personas, estamos hablando de que las últimas cifras nos hablan de más de la mitad del país en una situación de pobreza, rayando en una situación de extrema de pobreza. Entonces no es una cosa que te pase a ti o que me pase a mí, es un fenómeno social en lo que te pasa a ti y en lo que no, me pasa a mí es muy similar, muy similar. Y por eso, el dato general, podemos decir, aquí estamos hablando de un fenómeno, mm, pues de un fenómeno social, ¿no? Y cuando decimos un fenómeno social, cuando decimos vida, cuando decimos vivir, cuando decimos que alguien le ha quitado a otra persona, hablamos de las relaciones sociales. En el sentido en que toda la vida humana, y esto pues digamos, nos lo dice la biología, nos lo dice la antropología, y nos lo dice hasta en el sentido común, no hay vida humana sin relación. Es decir, la única forma en que el ser humano puede existir es en relación. Al inicio de su vida en dependencia incluso con sus congéneres, con sus cuidadores. Entonces,
eh, la vida está determinada socialmente. No hay vida sin sociedad, sin relación social. Y por lo tanto, la pobreza, como aquello que no permite la vida o que la vuelve indigna, también es una cuestión social, es una cuestión de relaciones sociales, como vamos a ver. Entonces, preguntémonos un poco ahora, ¿qué es vivir? Me parece importante porque hablamos mucho aquí en este discurso de la vida, pues me gustaría preguntar, ¿qué es vivir? Y vivir, la capacidad que tenemos, para decirlo en términos prácticos, de producir la vida y de reproducir la existencia, ¿sí? Si no soy capaz de la reproducción de la vida, de la reproducción, de la producción de la existencia, no soy capaz de vivir. Muero. Y muero no solo yo, porque si no puedo reproducirme, muere la especie. Y esto no en sentido individual, que tú tengas o no tengas hijos, sino como colectivo de la especie muere si no se reproduce. Pero la reproducción no es únicamente la generación de nuevos humanos. La producción y reproducción de la vida tiene que ver fundamentalmente con, por ejemplo, poder protegerse, poder comer, poder dormir. Si yo no como, no puedo reproducir, o sea, la vida que tengo no puede continuar en el tiempo. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos de vida, y especialmente en la relación a la pobreza, tenemos que hablar de la producción. ¿Cómo se produce la vida? ¿Sí? ¿Cómo se produce la vida? O cómo reproduzco mi existencia, ¿cierto? Pues en términos generales decimos que eso se hace a través de unos medios que me contribuyen a producción. Uno puede ser, por ejemplo, el medio ambiente, se conoce. Hoy en día decimos recursos naturales, que es una palabra pues tenaz, pero en general, si no existiera eh, la comida, la tierra, la producción agropecuaria, no comeríamos, y nos moriríamos. Entonces, hay unos medios que permiten, pero esos medios necesitan pasar por una transformación, ¿sí? La vaca, sí, hay que sacársela, ¿sí? Y lo mismo, la tierra no da papas, hay que sembrarlas, hay que cuidarlas, hay que cosecharlas. Entonces esto es estos medios de producción y, tienen que pasar por un trabajo, el trabajo. Y cuando tengo medios, más trabajo, tengo una producción. ¿Sí? Ahora bien, atención, no podemos quedarnos en este punto en donde únicamente existen los medios y el trabajo, en abstracto, puesto que los medios y el trabajo nunca existen en abstracto. ¿Sí? La vaca no existe en abstracto. ¿Sí? Puede ser una vaca silvestre en donde toda la gente que pase pueda pedirle, sacarle la leche, o puede ser una vaca propiedad de una sola persona, protegida por unas leyes o por un ejército o por lo que sea. ¿Sí? Los medios de producción no son abstractos. Cada persona, cada sociedad tiene determinantes diferentes para el uso y el usufructo de esos medios de producción. Y lo mismo el trabajo. ¿Sí? Hoy en día, cuando nosotros decimos trabajo, decimos comúnmente empleo, que no es necesariamente lo mismo. El empleo es una dimensión del trabajo, pero no todas las sociedades tienen trabajo asalariado, por ejemplo, como en nosotros. Es decir, eh, trabajar para que me den una proporción equivalente de mi trabajo en dinero. ¿No? Entonces, como esto depende de tantas circunstancias, no es lo mismo, ni los medios ni el trabajo son abstractos, entonces decimos que están socialmente determinados, ¿sí? Cada cultura. Como hoy asistimos a una homogenización de todo el mundo, casi todo el mundo se parece, casi, ojo, no todo el mundo. Entonces, casi que los medios y el trabajo se comprenden de una manera eh, demasiado general que puede ayudarnos a pensar, puede llevarnos a pensar que es así siempre, y no, los medios.
¿Cómo se trabajan los medios? ¿Quién tiene la propiedad de los medios? Y el trabajo, ¿quién tiene la propiedad del trabajo? ¿Ya? Cuando uno medios más trabajo, tengo la producción. Sin eso, no hay vida humana, ni vida en este planeta, ni nuestra especie se puede propagar. ¿Qué es lo que resulta de la producción? Por ejemplo, si yo siembro las papas y cosecho, puedo decir, bueno, el producto, la papa, es la producción. Cuando yo produzco, siempre salen dos cosas. Siempre. Sale lo necesario para volver a producir. Quienes tengan interés o conozcan algo de agronomía saben que cuando se cosecha, se guarda parte de la cosecha para reproducirla como semilla para lo que viene después. La producción no puede parar porque pararía la vida. Entonces, yo lo que hago es que tomo lo necesario de fruto de la producción para reproducir la producción, lo necesario. Sin embargo, en la producción siempre hay algo que sobra. Y a esto es lo que le llamamos el excedente, o el exceso, o la utilidad, o la ganancia, ¿no? Entonces, si yo gasto lo necesario para la producción, o sea, orientado a continuar la dinámica de producción, a esto le llama un gasto productivo. Esto lo dice mejor George Batel. Eh, en, en- en la parte maldita, le dice él, ¿no? Gasto para la producción, normal. Pero la parte maldita es esto que sobra. Y esto que sobra, ¿no?, se tiene que repartir. ¿Cómo se reparte lo que sobra? ¿Cómo se reparte lo que sobra? ¿No? Cuando se reparte y se gasta, a esto se le llama un gasto improductivo, ¿sí? Cuando nosotros decimos que la producción genera riqueza, en términos generales se dice, la producción genera riqueza, pero para ser más específico, realmente la producción no genera riqueza. Y la producción genera unos resultados que cuando se reparten pueden generar riqueza o pueden generar pobreza. Si vemos esto en una escala amplia, el Estado colombiano tiene un sistema de producción alimentado de muchas cosas, incluso del empleo informal. Incluso cuando tú te compras un paquete de papas fritas, pues si estás pagando un impuesto, esto contribuye a la renta nacional, al producto interno de la nación, a la riqueza nacional. Pero resulta que eso que es alimentado socialmente, la producción solo se hace de manera social. Es decir, tú produces riqueza. Y esa riqueza se acumula, pero se reparte de manera diferente a cómo se produjo. Es decir, todos participamos en la producción de riqueza, pero no todos participamos en la distribución de esa riqueza. Así que cuando se reparte, se acuden a una serie de leyes, normas, procedimientos, de pronto incluso ilegales, que hacen que nosotros seamos ricos o seamos pobres. Para ponerlo en contexto, revisé un dato ayer. Ustedes saben que vamos a tener una nueva reforma tributaria porque dicen que hace falta dinero. Y la reforma tributaria se estima en cerca de 25 billones de pesos que esperamos recaudar. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Quiénes producen esos 25 billones de pesos? Nosotros. Calculé las ganancias de los bancos, las utilidades, no lo que necesitan para abrir sus oficinas, para funcionar, para que existan los cajeros automáticos. No, 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 no. Solo lo que les sobró, lo que les sobró, ¿no? Y en septiembre del año pasado sumaban 24 billones de pesos. 4 billones más que agosto, que el mes anterior. Es decir, que con la ganancia de los bancos en un periodo de tiempo, casi que en un mes,
podemos cubrir toda la reforma tributaria. Entonces, ¿quiénes producen el dinero de los bancos? Nosotros, es nuestro dinero. ¿Quiénes hacen la producción? Pues nosotros, claro. ¿Quiénes ponen los medios para eso? Pues nosotros. ¿Y por qué, siendo todos los que contribuimos a esto, se reparte de esa manera tan desigual? Que además de nosotros tener que pagar intereses altísimos, de los más altos del mundo, los bancos. Hay un libro muy interesante, dice que toda Colombia trabaja para los bancos. ¿Por qué el sistema financiero gana tanto? Produciendo a partir de nuestro trabajo, nuestra producción, de nuestro dinero. Porque si el dinero está, nosotros lo hemos producido porque lo tienen los bancos, no se podría usar repartir para la reforma tributaria. Pues claro, porque hay una serie de normas, leyes, sistemas que funcionan y hacen que esto sea así. Que sea legal no quiere decir que sea ético, que sea moral. Pero fíjense cómo tanto el dinero de los bancos como el de los impuestos lo producimos todos los ciudadanos. Y al producirlo, ¿por qué se reparte de tal manera que le llega más a unas personas y menos a otras? ¿Listo? Entonces es el dilema de la distribución. De alguna manera lo que yo quiero sostener aquí es que la riqueza es fruto de la distribución. Y si el origen de la riqueza está en la manera como se reparte el excedente, por lo tanto puedo decir que en la manera como se reparte el excedente está el origen de la pobreza también. ¿Sí? Todos producen, pero a algunos les llegan menos. Y por eso, pues acá nos podemos hacer unas preguntas a propósito de los medios. ¿Quiénes son los dueños de esos medios? ¿Quiénes son los dueños del trabajo? Comúnmente los que somos de clase trabajadora no tenemos la propiedad de los medios de producción. Cada vez menos sucede así, pero en general no tenemos la producción. Pero sí somos dueños de nuestro trabajo. Mientras el que tiene los dueños, la propiedad de los medios de producción, tiene eso, pero no tiene el trabajo y por eso busca personas que trabajen. ¿Sí? ¿Quiénes son los dueños de los medios de producción? ¿Cómo se distribuye el excedente económico en este país? Si ustedes consultan las cifras, mundialmente se dan cuenta que Colombia es uno y está entre los más desiguales. Es decir, que la distribución de la riqueza es tan desigual que genera pobreza. Luego, no se puede combatir la pobreza sin combatir estas maneras injustas en cómo se distribuye la riqueza. Y por lo tanto, también sin combatir esta forma como nosotros producimos, que hoy en día, de manera acelerada, en menos de 100 años, ha destruido el ecosistema humano. Entonces, si decimos que la producción, que son medios y trabajo, está socialmente determinada, pues claro, la distribución también. La distribución no sea de manera natural, sea de manera que unas personas toman decisiones y tienen el poder de tomar decisiones sobre cómo se distribuye una cosa y cómo no se distribuye, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que pues la riqueza es una acumulación que es producto, efecto de la distribución económica. Solo en la distribución unos se hacen ricos y otros se hacen pobres, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo que se distribuye es una cantidad finita, cerrada? Pues que cuando eso sucede, cuando se trata de cantidades finitas, toda acumulación se da por desposesión. O sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si yo tengo, esto es un ejemplo, tengo una torta de 8 partes y tengo 8 personas. No tengo más que esa torta. Pues entonces le correspondería un pedazo, en sentido común a cada persona. Pero ¿qué pasa si de esa torta no hay más torta? Esas 7 personas se quedan con 2 pedacitos y solo una se queda con más.
la única manera en que una persona, una institución, una empresa, acumule, cuando se trata de cantidades finitas que no podemos expandir, que son lo que son, la única manera de acumular es quitarle a los otros, por la fuerza, sin que se den cuenta, a través de la plusvalía, etcétera. Resulta que el Producto Interno Bruto es una cantidad finita. La riqueza nacional es una cantidad finita. ¿Sí? Por eso no es posible acumular, generar riqueza sin quitar, sin generar pobreza. Por eso la pregunta es, ¿por qué si todos participamos en la producción económica, no todos participamos en la distribución? Esa es una pregunta. ¿Por qué esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de la liberación humana y nos tenemos que liberar de algo. Y ese algo es la injusticia, ese algo es la pobreza. Y si lo que decía la teología de la liberación es que si no entendían lo que era la pobreza, pues no iban a poder entender cómo ayudar a liberar al hombre de la pobreza específicamente. Cuando hablamos de pobreza, que es una palabra muy fuerte en la teología de la liberación, estamos hablando de la injusticia en la distribución del ingreso, la injusticia en la distribución de la riqueza que genera pobreza, que genera que haya gente que no pueda comer, sanarse, estudiar, etc. De esto vamos a profundizar, me interesa, pero así procede siempre la teología de la liberación. La teología latinoamericana es, bueno, hablemos de la realidad de la gente y después interpretamos eso a la luz de Dios. ¿De cuál Dios? Y en esto me voy a detener muy poco, porque pues en principio no es esta una clase de religión, pero también porque creo que podemos profundizar y hacer un diálogo entre los que son creyentes o no creyentes, pero al menos los creyentes cristianos dicen que ¿cuál Dios? ¿Cuál es la comprensión de Dios? Entonces, el testimonio bíblico dice que Dios es un Dios que libera de la opresión de Egipto. Y los que estén interesados los invito a leer el libro del Éxodo, especialmente el capítulo 3 al 7. Entonces, dice, el relato dice, Dios ve el sufrimiento del pueblo y baja. Dios baja y lo libera. Y cuentan un poco lo que pasaba, como el pueblo se quejaba del faraón y lo que hace el faraón al ponerle más trabajo, más impuestos, etcétera. Y Dios ve eso. Dios ve una realidad concreta, dice el relato, el testimonio bíblico. Y por lo tanto, podemos decir que es un Dios que quiere la justicia para el ser humano y que para hacerlo toma partido. ¿Sí? No sienta a dialogar al faraón con el pueblo. Se pone del lado del que sufre, del oprimido. ¿Sí? Del oprimido. El testimonio bíblico más adelante y llegando al Evangelio, pues también va a decir que es un Dios misericordioso, comprensivo y amoroso. Es como la imagen de Dios, el Dios cristiano. Y que cuando decimos amoroso, no decimos tibio. Decimos que Dios solo se encuentra, solo se le ve, dice el Evangelio de Juan, no, no lo vemos. ¿Cómo puedo amar a Dios que no veo y no amar al hermano que sí veo, o a la hermana que sí veo? Entonces es un Dios que se encuentra a través del prójimo, a través de las otras personas, el Dios cristiano. Solo lo vemos ahí. Y especialmente en el hermano que sufre, o en la hermana que sufre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó con la teología de la liberación? Que lo vamos a ver un poco más adelante y vamos a hacer la discusión. Pues que la teología de la liberación fue una interpretación de la tradición cristiana, de la Sagrada Escritura, a la luz del sufrimiento del ser humano, en consonancia con lo que es toda la Sagrada Escritura, que no es otra cosa que la interpretación del sufrimiento humano también, pero en el contexto especial de América Latina. Y esa interpretación brindó una fuerza y una inspiración, diciéndole a la gente, ayudándole a entender a la gente por qué era pobre y cómo salir de la pobreza. Que no tenía sentido leer la Biblia en abstracto, sino leerla a la luz de los problemas de la gente y ayudar a la gente a comprender y a interpretar.
Y esto fue una fuerza que inspiró unos movimientos sociales, que estuvo a la base, casi que era una espiritualidad de la revolución, que impregnó a ateos, a agnósticos, a no creyentes, a toda parte, y que condujo a tener en la iglesia figuras comprometidas de personas religiosas, sacerdotes, obispos, misioneros, como laicos, como personas que no estaban afiliadas a ninguna institución religiosa, a comprometerse de tal manera por la lucha contra la pobreza que incluso fueron perseguidos y asesinados, como es el caso de una de las personas que vamos a conocer, que es el padre Camilo Torres y Monseñor Oscar Romero. Bueno, esto es solo una abrebocas, la idea es que vamos a hacer una discusión más profunda sobre esto y quería dejarlos con estas ideas para que empecemos a trabajar a partir de esta introducción. ¿Vale? Muchas gracias.